Hace poco más de 2000 años, en un huerto llamado Getsemaní en Israel, dicen los manuscritos sagrados que el Señor Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, y con gran agonía dijo: Mi alma está muy triste, y siento que será destrozada con desgarro de muerte. Entonces Jesús, postrando su rostro en tierra, orando intensamente en esa agonía, sudaba su frente como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra, y entonces, clamando al cielo, dijo: ¡Oh, Padre! ¡Padre mío! Si fuera posible, pasa de mí esta copa de tu ira. Pero no. Hágase más bien tu voluntad, y no la mía. Y el Padre, abandonándolo a su suerte, no le respondió nada. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí, en España, para todo el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Sin duda alguna, estimado oyente, si hay un capítulo intenso en la Biblia, ese es el capítulo 26 del libro de Mateo y su paralelo el capítulo 14 del libro de Marcos y su paralelo el capítulo 22 del libro de Lucas, de donde hemos tomado estos intensos textos para el mensaje del día de hoy. Desde Getsemaní hasta el Calvario, se producen los momentos más trágicos en la familia y en la unidad divina. Uno sufre de una manera y los otros dos de otra, pero todos sufren por el hombre, por usted y por mí, para que no suframos las consecuencias eternas de nuestros delitos en la cárcel eterna con dolor eterno por ser delincuentes ante el Dios eterno. Cuando hay un desgarro familiar, todos sufren. De la misma manera, estimado oyente, sucedió hace tan solo 2000 años atrás en la familia divina. La familia divina, eterna, vivía en paz, vivía en comunión y en armonía desde la eternidad, en unidad única. Pero, de repente, dos se ponen en contra de uno, dos declaran culpable a uno, dos le dan la espalda a uno, dos enjuician a uno, dos ejecutan a uno, dos maldicen a uno, dos descargan su furia y su justicia sobre uno, y uno de los dos, en complicidad con el segundo, mata al tercero. El cordero es degollado y se produce el corte de la comunión, el corte de la relación, el corte de la armonía entre ellos. Se rompe la familia divina. Destrozar una familia divina y matar al hijo perfecto e inocente es demasiado grande para la mente y las emociones, estimado oyente. Es algo que nos desborda y nos supera. Pero hay que creerlo, hay que recibirlo, hay que admitirlo y hay que reconocerlo. No hay que intentar comprenderlo, no hay que emocionarse al oírlo, no hay que llorar al leerlo. Ellos solo piden que lo creamos y eso es lo que les satisface. Ellos tres deciden vivir lo que nunca tendrían que haber vivido. Esa fue la agonía de Getsemaní hasta el Calvario. El Trino Dios tendría que haber vivido siempre su unidad perfecta y eterna sin haberse roto nunca, pero ellos decidieron sufrir entre ellos mismos por causa y beneficio del hombre delincuente para evitarle al hombre la cárcel y la tortura eterna. ¡Ay de aquel hombre que sea indiferente al sufrimiento del desgarro de la triunidad familiar divina! ¡Ay de aquel que predica un evangelio sentimental, barato, falso, ritual, material y americano! ¡Ay de aquel que no predique el evangelio verdadero y jurídico!
Se las verá un día con el trino Dios ejecutor, el Dios temible, el Dios de la ira y la justicia divina, el verdadero Dios bíblico y no el invento americano de un Dios abuelo y bonachón. Entrando en el análisis y comentario de la primera frase del texto que acabamos de escuchar, dice el texto que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. Pero nos preguntamos, ¿por qué un hombre perfecto tendría que entristecerse y angustiarse? ¿Qué estaba a punto de suceder para tal angustia y tristeza de su alma? Pues, estimado oyente, en Getsemaní estaba a punto de empezar a fraguarse el Evangelio. Jesús comenzó en Getsemaní a entristecerse y angustiarse porque empezaba a experimentar la soledad y la angustia de saber que pronto, muy pronto en el Calvario, recibiría el rechazo de su familia divina para recibir la justicia divina por los pecados suyos y míos que sí merecen la justicia divina. Pecados como estos. Preste atención, estimado oyente. Cientos de malos pensamientos, montones y montones de mentiras dichas a lo largo de la vida, constantes malas actitudes hacia los demás, envidia, robo, venganza, rebeldía, deshonestidad en las acciones, peleas, el amor al dinero, o sea, la avaricia, y también su hermana la codicia, o sea, no dar nada, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza o también llamada la vagancia, los pleitos, los insultos, la traición, el quejarse de todo, la murmuración en las dificultades, la terquedad del corazón, la ira injusta, las maldades hechas hacia otras personas, la vulgaridad del carácter, la negligencia, o sea, hacer las cosas mal hechas, la falta de paciencia, el maldecir a las personas, el burlarse de los demás, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato a los demás, el machismo de los hombres y el feminismo de las mujeres, la prepotencia sobre otros, la borrachera, los celos, el desprecio hacia otros, el enojo o mal genio injusto, la desconfianza, el rencor, o sea, la falta de perdón, el peligro de la imprudencia, la frivolidad de la vida, la tacañería, la calumnia, la ambición desmedida y un largo etcétera. Por todos estos pecados y más que luego veremos, su alma comenzó a entristecerse y angustiarse porque le venía encima la justicia que merece toda esta injusticia. O la justicia le cae a usted, o le cae a él, pero la justicia divina debe ser satisfecha. Alguien tiene que pagar por estas injusticias que hemos hecho a lo largo de la vida. Pasemos al análisis y comentario de la segunda frase del texto de Mateo y Marcos que hemos oído y que dice: su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Y por qué estaba triste el alma de un ser perfecto inocente? ¿Por qué el autor de la vida tenía una tristeza que rozaba la muerte? ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, el Señor Jesús en Getsemaní empezaba a experimentar ya en su alma la soledad y el ser desgarrado de la unidad familiar divina perfecta para ser ajusticiado y maldecido bajo la justicia divina que se produciría en el lugar de ejecución, el Calvario. Ajusticiado por pecados como los que hemos dicho antes y también por otros pecados más como estos que vamos a decir a continuación. La terquedad del carácter, el mal testimonio de la conducta ante los demás, la blasfemia de la boca, la idolatría de la religión o la idolatría hacia alguien, el adulterio del casado, el divorcio, la infidelidad, el orgullo en sus múltiples facetas, estafar a alguien, hacer diferencia entre las personas, creer alguna herejía doctrinal moderna,
estar en una iglesia errada, la ingratitud, la indiferencia hacia alguien, la fornicación de los solteros, la inmoralidad personal, creer o practicar la perversión de la homosexualidad o el lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien que uno puede hacer, los griteríos o los escándalos, los juramentos y las promesas que no se han cumplido, la insensibilidad humana, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, el creer en el horóscopo o en las adivinaciones, la superstición, la insolencia hacia los demás, el afanarse por la vida, el odio, las injusticias cometidas a otras personas, la cobardía, la religiosidad eclesial de los domingos, el meterse en las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería de las mujeres y la conquista de los hombres, la sensualidad femenina en el vestir, la dureza de corazón y otro largo etcétera. Por todos estos nuevos delitos suyos y míos, su alma, el alma del Señor, estaba triste hasta la muerte, porque sobre él estaba a punto de caer la justicia divina. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase del texto que hemos oído hoy, y dice: Jesús clamaba postrado en tierra ante la cercanía de la furia de Dios que pronto le caería encima. Furia que produce el hombre ante Dios cuando el hombre peca. Furia acumulada de todos los hombres a lo largo de los siglos. Furia contenida por parte de Dios por siglos y siglos. Furia divina a punto de desbordarse, o dicho en términos bíblicos, furia de Dios que se le venía encima, es decir, la copa llena de la ira de Dios. Copa que caería sobre él unas horas más adelante en el Calvario, por estos y por otros pecados más que seguimos añadiendo a la lista del día de hoy. Los vicios, las enemistades, la falta de respeto a la autoridad o a otras personas, la hipocresía, el amor a las cosas de este mundo, los chismes, el jurar o perjurar, el ser desordenado en la vida, la suciedad personal, la impuntualidad, el hacer las cosas solo por interés, el engaño, la mentira y la hipocresía, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio o las ganas de matar a alguien, el comer sin orden, o sea, la glotonería y la gordura, la falta de dominio propio, la incredulidad o la resistencia hacia la verdad, el despilfarro del dinero, el aborto de un niño, la extorsión a la gente, la ludopatía, o sea, la esclavitud al juego, las compras innecesarias, la vanidad en la personalidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial con la gente, el hacer cosas contra la conciencia, el no amar, el no ayudar, estropear el cuerpo, fumar, beber, drogarse, tatuarse, la anorexia y la bulimia, hacerse operaciones estéticas innecesarias, la insensatez, o sea, hacer las cosas sin pensar, el vivir para subir el estrato social, el temor, la desobediencia y la deshonra a los padres, entre un largo etcétera. Toda esta lista de delitos y más que hemos dicho hoy, y mucho más aún que se podría añadir a estas listas dichas para que usted, a modo de ejemplo, pueda despertar su conciencia, es una muestra de los pecados que usted ha cometido a lo largo de su vida y lo hacen culpable ante Dios el juez. Todo lo descrito es pecado, estimado oyente, y usted lo ha cometido, lo ha pensado o lo ha deseado en algún momento de su vida, y eso lo hace culpable, lo hace delincuente y lo condena ante la justicia de Dios. Por todos estos pecados y muchos más, merece venir la ira de Dios y la justicia divina sobre cada hombre. Pero, hubo un hombre perfecto, que nunca pecó y se interpuso voluntariamente entre el hombre delincuente y Dios el juez justo. Y ese hombre,
El Señor Jesús, angustiada su alma en Getsemaní, sabía que recibiría la copa de la ira y la justicia divina para que no caiga sobre usted y usted no tenga que vivir una angustia interminable en su alma y de dolor físico eterno y separación de Dios por siglos y siglos y siglos en la condenación perpetua. Por eso estaba angustiada el alma del Señor Jesús, estimado oyente, por saber la que se le venía encima, ser separado de la unidad divina, ser odiado y ajusticiado por su amada familia de siempre, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Quién aborrece al que ama? ¿Y quién mata a un hijo que ama? Por un delincuente. Eso demuestra que Dios no ama al hombre, sino que lo aborrece. Si Dios aborreció a su Hijo, es porque ese es el mismo sentir que siente hacia el hombre, porque Jesús sustituye al hombre. Que no le engañen con el cuento sentimental de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es mentira. Dios aborrece al hombre. Lo dice, por ejemplo, el Salmo 5:5 o Romanos capítulo 1, versículo 18, donde la ira de Dios está sobre el hombre. Pero Dios tiene paciencia para que se convierta el hombre. Los lobos predicadores del día de hoy y las serpientes pastoras del día de hoy confunden paciencia de Dios con amor sentimental de Dios al pecador. Si Dios aborreció al hombre perfecto en sustitución del hombre culpable, es porque Dios aborrece al hombre, no que lo ama. Dios aborrece al hombre y su plan maravilloso es enviarlo a la cárcel eterna. Pero en su paciencia espera al hombre para que el hombre vea el verdadero evangelio, reconozca que el hombre es aborrecible ante Dios y entonces por medio del evangelio el hombre se salve. Si el Hijo, dice el texto, que estaba angustiado en gran manera, por supuesto, por inferencia, el Padre y el Espíritu Santo, los ejecutores, también estaban angustiados en gran manera, y sin embargo, no les tembló el pulso para matarlo. ¡Ay, estimada audiencia! Cuando uno trata de acercarse a Getsemaní, estremece. Cuando uno comprende lo que sucede detrás de la cruz, uno tiembla y se estremece. El caso de Abraham e Isaac es la ilustración más vívida de lo que sucedería un día en Getsemaní y en la cruz. El padre Abraham mataría al hijo amado inocente Isaac. Abraham tipificaba al Padre Dios e Isaac tipificaba al Hijo de Dios. Ahora, escuche bien lo siguiente, estimado oyente, aunque suene difícil de comprender. Jesús no sufre físicamente. Jesús tenía un cuerpo perfecto y una naturaleza perfecta. No podía sufrir físicamente, porque el dolor físico es parte y consecuencia de la imperfección y la caída del hombre. Y el dolor físico entró en el mundo por causa del pecado. Pero Jesús nunca pecó. Por lo tanto, Jesús no sufrió físicamente. El dolor físico no era su problema. El dolor del Hijo de Dios no era físico, era en su alma. Nunca vemos evidencia del dolor físico en Jesús en toda la Biblia. Un cuerpo perfecto no puede tener dolor. Un corte físico no le produjo dolor. El dolor del Señor Jesús estaba en el alma desgarrada, no en el cuerpo herido. El cuerpo fue lacerado para derramar sangre, porque era una ley divina. Pero eso no implica que tuviera dolor físico. Las sectas lacrimógenas y sus pastores sensacionalistas y también la falsa Iglesia Católica Romana ha engañado a miles de personas centrándose en el dolor físico del Hijo que nunca existió, en lugar de centrarse en la angustia de su alma, como lo vemos aquí en Getsemaní. Incluso si Jesús hubiera sufrido físicamente, fíjese en lo que le digo, incluso hubo miles de mártires que sufrieron más que Jesús, e incluso los dos malhechores del Calvario habrían sufrido más que Jesús.
porque le quebraron las piernas estando vivos, cosa que no hicieron con Jesús. Ningún texto bíblico jamás habla del dolor físico de Jesús, ni en la profecía de Isaías 53, ni en la profecía del Salmo 22, ni en los 4 relatos de los 4 evangelistas. No hay nada que hable del dolor físico de Jesús, ni de la centralidad del dolor físico de Jesús, y eso es precisamente donde las sectas, como la Iglesia Católica y otras, se centran. En los sufrimientos físicos de Jesús, sin darse cuenta que Jesús no sufrió en lo físico, sino en su alma desgarrada por ser abandonado, declarado maldito, expulsado de la unidad familiar divina y ajusticiado como un delincuente, escuchando palabras como lo infiere Gálatas capítulo 3, versículo 13, de parte de su Padre: «¡Apártate de mí, maldito!». Para corroborar lo que decimos sobre el sufrimiento de Jesús, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cuerpo de Jesús fue desde el inicio siempre un cuerpo glorioso y perfecto. Por lo tanto, inferencialmente hablando, Jesús no pudo haber sufrido físicamente, así como tampoco Jesús no tenía otras imperfecciones humanas en su cuerpo. Por lo tanto, eso refuerza nuestra tesis teológica de que Jesús no sufrió físicamente, porque el dolor es una consecuencia de la caída, del pecado y de la naturaleza humana estropeada. Pero Jesús no tenía ni pecado, ni imperfección, ni caída, ni naturaleza estropeada. Entonces surgirán los defensores de que Jesús tenía hambre, estaba cansado y tenía sed. Pero una cosa son las necesidades inherentes al cuerpo perfecto, como por ejemplo Adán y Eva, que antes de la caída también comían, bebían y dormían. Pero otra cosa son las debilidades del cuerpo por causa de la caída. Jesús no tenía debilidades humanas, así que centrarse en el cuerpo y en los sufrimientos del cuerpo de Jesús es claramente un desconocimiento de la epistemología del tema. El puro sensacionalismo religioso, como tantas veces hemos denunciado en el canal, que se hace por ejemplo en las películas y en Semana Santa, deshonra a Dios. Esa es por ejemplo la idea falsa de la película falsa del falso Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Yo le llamaría más bien a esa película la falsa Pasión de Cristo, porque esa película es totalmente falsa, donde todo está tendenciosamente centrado en el sufrimiento físico de Jesús y en dar publicidad a la Iglesia Católica Mariana. Es una película falsa, religiosa y errada de clara tendencia católico-romana como su director, incluso tristísimamente recomendada por muchos pastores ignorantes, han puesto en sus iglesias esa película antibíblica. Que conste en acta nuestra denuncia hacia el catolicismo sensacionalista romano y hacia esas películas erradas de Semana Santa y a todos esos pastores sensacionalistas centrados en las emociones y en el sufrimiento físico de Jesús, que muestran el aspecto incorrecto de la pasión de Jesús y no centradas en el desgarro de su alma. Su pasión fue en su alma, estimado oyente, no en su cuerpo. Ya hemos dicho que no se habla nada del sufrimiento físico de Jesús en las Escrituras, ni hay un solo versículo referente al sufrimiento físico de Jesús entre Getsemaní y el Calvario, ni una sola mención al dolor físico de él. ¿Se había dado cuenta de esto, estimado oyente? Sin embargo, ¡ay! ¡Cuánta cantidad de falsa doctrina religiosa, sensacionalista y errada procedente de la religión, que se centra solo en lo físico del Señor Jesús, tanto en las iglesias evangélico-cristianas como en las iglesias católico-romanas. El centro del sufrimiento del Hijo de Dios estaba en su alma, estimado oyente. Lo dice Isaías capítulo 53, versículo 11, la profecía de la cruz, la aflicción de su alma. Y lo dice también el Salmo 22, versículo 20. Libra mi alma de la espada. Eso fue lo que atravesó el alma de Jesús y lo desgarró. La espada de la justicia divina. Los dos textos proféticos más descriptivos de Getsemaní y el Calvario. Los dos lugares donde se fraguó
el Evangelio. Escuche bien esto, estimado oyente. En Getsemaní está la parte familiar y en el Calvario está la parte judicial. En Getsemaní lo abandona la familia divina y en el Calvario lo ajusticia la familia divina. En Getsemaní se parte su alma y en el Calvario se parte su vida. En Getsemaní está la soledad de un hombre inocente y en el Calvario está la vergüenza pública de un hombre inocente. En Getsemaní se ve la muerte del alma y en el Calvario se ve la muerte del cuerpo. Dos lugares, dos momentos terribles: Getsemaní y el Calvario, o sea, el Evangelio. El sufrimiento más grande que el Señor Jesús vivió fue en su alma desgarrada. Es haber sido tratado como un delincuente, despreciado por su familia, circuncidado de la unidad divina y ejecutado como un culpable por su Padre, el juez ejecutor, y el Espíritu Santo, el juez testigo. Eso sí que destroza un alma. ¿Quién puede acercarse tan solo 1 milímetro a comprender la intensidad espiritual de esos dos momentos vividos entre ellos tres, que empieza con el abandono de Getsemaní y acaba con la muerte del Calvario? ¿Quién puede? Y así es como Jesús, el Cristo, hombre y divino a la vez, en todo su ser, alma y cuerpo, es abandonado y ajusticiado por tus injusticias y por mis injusticias, estimado oyente. Y llegando ya al final del mensaje, en resumen, hemos mostrado: primero, la causa de la muerte de Jesús, la justicia divina sobre el Hijo. Segundo, 3 listas de pecados por las cuales tenía que recibir Jesús la justicia divina. En tercer lugar, hemos derribado el sensacionalismo religioso, evangélico y católico. Y en cuarto lugar, sobre todo, hemos hecho énfasis y demostrado que el sufrimiento físico de Jesús no es ni por asomo el centro del Evangelio, sino que el centro es el dolor de su alma divina. El breve tiempo de separación que hubo desde Getsemaní hasta el Calvario equivale para ellos tres como una eternidad de separación, porque ellos tres son de dimensiones eternas. Por lo tanto, todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos tocan tiene una dimensión eterna. Así que todo ser humano que se apropie de lo sucedido entre Getsemaní y el Calvario, o sea, se apropie de esa eternidad vivida entre ellos, entonces ya no le caerá a él la justicia divina en la eternidad. Maravillosa noticia, maravilloso Evangelio. En este mundo todo está diseñado para escapar del dolor físico y del dolor del alma. Y precisamente, el Evangelio fue diseñado para que usted escape del dolor eterno, dolor físico eterno. El famoso llanto y crujir de dientes y la tortura eterna que habla la Biblia es lo que nos libra el Evangelio. El que no se apropia de lo sucedido en Getsemaní y el Calvario, un día le caerá a él esa copa de la ira y la justicia divina. Y entonces tendrá usted tristeza, angustia, dolor físico, desesperación y muerte por toda la eternidad. Así que antes de terminar, estimado oyente, le invitamos a que vaya a su habitación y haga que este mensaje de hoy tenga sentido para usted. Vaya a su habitación, cierre la puerta. Siga este consejo, póngase de rodillas y humíllese delante del Dios que usted ha ofendido toda la vida. Descálcese en señal de reverencia. Y allí, haga memoria de sus pecados pasados, reconózcalos de forma concreta delante de Dios y abandone sus pecados presentes.
Esa es la primera condición que Dios le pone para el perdón de los pecados y la salvación. Segundo, usted debe reconocer que sus pecados merecen la justicia divina y que esa justicia le cayó al Señor Jesús. Tercero, usted debe apropiarse, agarrarse, hacer suya esa justicia que le cayó al Señor Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario. Esa sería la segunda condición que Dios le pone. Y en cuarto lugar, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido este verdadero evangelio, el verdadero sentido de Getsemaní y el Calvario, y las dos condiciones correctas para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Pecador y delincuente toda la vida fui, vagaba sin rumbo directo a condenación, vagaba sin rumbo directo a condenación. Ofendí a un juez justo con mi proceder, ignoraba la justicia y el justo juicio de Dios, ignoraba la justicia y el justo juicio de Dios. Ahora reconozco mis delitos ante ti, mi Señor, y me apropio de la justicia satisfecha en la cruz, y me apropio de la justicia satisfecha en la cruz. La providencia divina a tu vida llegó, arrepiéntete y cree en el evangelio de Él, en su justicia satisfecha en la cruz de Jesús. Santa paz, el acta de mis decretos no está. Justificado ya fui, salvo soy, justificado ya fui, salvo soy, salvo soy. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensidad de esta verdad, este expositor bíblico, Nikos Ricoy. Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas desde aquí en España para el triple continente americano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.